la palabra el señor jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, diputado don Gerardo Vargas Rojas, hasta por 20 minutos. Excelentísimo señor presidente, estimadas compañeras diputadas, estimados compañeros diputados. Esta es una de las primeras sesiones de la segunda mitad del periodo para el cual fuimos electos diputados y diputadas de la Nación. Es ocasión propicia para reiterarles mi respeto personal, mi aprecio y el deseo sincero de que a lo largo de los 24 meses restantes se mantenga el respeto, se nutre el diálogo, se produzcan acuerdos y se construyan amistades que trasciendan la feliz coyuntura de nuestra actual compañía. Señor presidente, le deseo a usted y a sus compañeros y compañeras del directorio el mayor de los éxitos. Tiene usted la fortuna de recibir una asamblea legislativa que en medio del debate y la discrepancia consustanciales a la democracia ha funcionado durante el último año legislativo con apego a las normas constitucionales y legales que rigen a este poder de la República, sin atropellos a tales normas ni a los derechos de las y los diputados. Esa conducta desplegada de su presidencia por el compañero socialcristiano Rafael Ortiz Fábrega permitió recuperar un clima de buen funcionamiento, donde el mutuo respeto ha sido el marco dentro del que el debate permitió acuerdos importantes y decisiones legislativas trascendentes. Corresponde ahora a su presidencia preservar ese clima tanto en la actividad del plenario legislativo como en la integración de los restantes órganos parlamentarios. Señoras y señores diputados, este año se cumple 73 años de la promulgación del Código de Trabajo, que junto con otras normas de rango constitucional y legal constituyen el núcleo normativo de la gran revolución social de los años 40. Estas leyes fueron el fruto de un acuerdo inédito en nuestra historia y son la base objetiva de la Costa Rica del presente. A escasos días del 1 de mayo, en que celebramos el Día del Trabajador, conviene recordar cómo fue posible que se gestara una revolución social de tan trascendentes características, que además de traer justicia laboral y solidaridad social a nuestro país, ha servido por más de 7 décadas como la base constitucional y legal para la paz social de Costa Rica. Como dije, ese es el fruto de un acuerdo inédito entre el presidente de la República, el socialcristiano doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el jefe de la Iglesia Católica, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, y el jefe del Partido Comunista de Costa Rica, don Manuel Mora Valverde, tío de nuestra estimada y querida compañera Patricia Mora Castellanos. La sola mención de los nombres y de los cargos que cada uno de ellos ocupaba en aquella época da una idea clara de los obstáculos que debieron haber superado para alcanzar el acuerdo que alcanzaron. Pero el acuerdo fue posible. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo fue posible alcanzar un acuerdo entre dos partidos políticos en tiempos en que la separación ideológica era insalvable? Y entre la Iglesia Católica y el Partido Comunista, cuando en el mundo entero el comunismo consideraba a las religiones un mito que debía ser destruido. La respuesta, luego de más de 7 décadas, parece ser sencilla hoy, aunque no fuera siquiera posible pensarla en aquel tiempo. Hubo un proyecto de país que reunió a los 3 líderes y los obligó, por encima de sus diferencias, a ponerse de acuerdo para que el proyecto fuera posible. Ese proyecto de país no era otro más que la aspiración compartida de que Costa Rica, desde aquella temprana época, se proyectara al mundo como una nación en donde las y los trabajadores tenían derechos laborales, en donde las familias, sin importar su nivel de ingreso, tenían acceso a la salud y a la seguridad social, en donde los hijos de los más pobres tenían la posibilidad de ingresar a una universidad y romper el círculo de la pobreza mediante su profesionalización, en donde el núcleo familiar, obrero y campesino podía tener la posibilidad de una vivienda propia y digna. En términos actuales, el proyecto que puso de acuerdo a aquellos líderes podría denominarse como el de una Costa Rica justa, inclusiva y solidaria. Justo reconocer que después de aquellos hechos, don José Figueres Ferrer
y el Partido Liberación Nacional respetaron aquellas conquistas y agregaron nuevas instituciones a lo que se denominó la Segunda República. Debemos entonces hablar de un proyecto país forjado por la grandeza de 4 grandes líderes, no solo uno, ni solo 3, 4, quienes hicieron posible la Costa Rica que durante décadas nos llenó de orgullo, de confianza en nuestras capacidades y de certezas ante el futuro. Pero esa Costa Rica, la del orgullo, la de la confianza y la de la certeza, enfrentan hoy formidables retos cuyo acometimiento ha sido largamente postergado. Hemos pasado de la época de los trabajadores con derechos laborales a la de los trabajadores en la informalidad. De la Costa Rica de la seguridad social a la Costa Rica de las crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social y del abuso con las pensiones de lujo. De la Costa Rica en donde las familias tenían una razonable esperanza de casa propia a la Costa Rica de la burocratización del sistema financiero nacional para la vivienda. De la Costa Rica de las juntas rurales de crédito a la Costa Rica de la banca pública que paga salarios excesivos a sus altos jerarcas que serían la envidia de cualquier burócrata en cualquier parte del mundo. De la Costa Rica de puertas abiertas y ventanas sin verjas a la Costa Rica en donde el AMPA ha tomado el país con total confianza en su propia impunidad. De la Costa Rica de las obras públicas señeras construidas con picos, palas y carretas a la Costa Rica en donde no es posible construir obra pública aunque se disponga de abundante dinero para realizarla. No se trata de idealizar el pasado, pero sí de reconocer que en algún momento el proyecto país que surgió en la década de los 40 se fracturó, se cristalizó, se burocratizó y que el actual estado de las cosas genera más inconformidades que esperanzas. Precisamente, hace pocos días don Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, alertaba del peligro que significan aquellos políticos y partidos políticos en todo el mundo que creen que la suma de las inconformidades genera por sí mismas un proyecto país. A esa estrategia de sumar inconformidades, don Enrique Iglesias la denomina populismo, de izquierda o de derecha, pero populismo al fin y al cabo. Es lo que pasó en Sudamérica en las últimas 2 décadas y lo que amenaza hoy a Estados Unidos de América y a la mayoría de naciones de la Unión Europea. Cuando la política no responde para asegurar los derechos de las personas al bienestar, al crecimiento, a la prosperidad, a la justicia social, los oportunistas de diversos símbolos saltan a la palestra como falsos mesías a ofrecer arreglarlo todo sin decir qué es ese todo, sin decir cómo lo van a arreglar. Los resultados del populismo oportunista están a la vista. Mal haríamos si no los queremos ver. Para evitar las amenazas del populismo, los demócratas debemos ser capaces de reconocer la insatisfacción ciudadana y establecer sus causas. Es la única manera, trabajando sobre las causas de la insatisfacción, como podemos ofrecer un nuevo proyecto de país que nos permita construir una vez más la Costa Rica de la esperanza, de la solidaridad y de las certezas. Cuando ganó don Luis Guillermo Solís con su promesa de cambio, creímos que con el cumplimiento de esa promesa se iba a dar respuestas a los costarricenses, insatisfechos con la situación nacional, luego de largos 8 años de gobiernos liberacionistas. 2 años después de iniciado el gobierno del cambio, todo indica que el cambio, fuese el que fuese, porque nunca se explicó en qué consistía, aún no ha empezado. La disfunción del Estado sigue rampante, la dilapidación de los recursos públicos sigue campando, ya sea por exceso en el gasto o por defecto en la eficiencia. Los productores siguen produciendo y exportando no gracias sino a pesar de los obstáculos de la burocracia gubernamental. Cada obra pública, por sencilla que sea, parece misión imposible. Las familias de clase media siguen sin ver cercana su aspiración de casa propia. Las familias más pobres sufren un calvario cada vez mayor para acceder a una vivienda de interés social, mientras la burocracia del sistema es cada vez más frondosa e inútil. La intención de instalarse y producir en Costa Rica, ya sea un pequeño emprendimiento, de una gran empresa, sigue siendo una larga travesía por el calvario de una burocracia empoderada en función de sí misma.
y no del país. La respuesta parece ser una: el Estado social y de derecho surgido en la década de los 40 se nos envejeció. En lugar de ser un instrumento al servicio de la sociedad, se convirtió en un fin en sí mismo, para beneficio propio de los detentadores del poder. Algo hay que hacer, y eso no se resuelve con la cantaleta monotemática de más impuestos. Costa Rica demanda con urgencia un nuevo proyecto país que nos involucre a todos, que nos obligue a ponernos de acuerdo, que nos saque de las rencillas cotidianas y nos ubique en el umbral de un gran proyecto nacional. De lo contrario, los populismos, sin importar si son de izquierda o de derecha, van a ocupar el espacio que nuestra incapacidad está dejando vacío. No es momento para la politiquilla que se luce en la gambeta corta, pero pierde el partido. Para el mesianismo personalista ni desde el gobierno ni desde la oposición. Para el partidismo por encima de los intereses nacionales, ni para la simplificación de una tarea que rebasa con creces el problema fiscal que efectivamente tenemos. Si queremos como clase política responder a las inconformidades actuales de los costarricenses, vamos a tener que ponernos en los zapatos del doctor Calderón Guardia, de don Manuel Mora, de Monseñor Sanabria y de don Pepe, y procurar que esos zapatos no nos queden demasiado grandes. No se trata de sustituirlos, o menos aún de suplantarlos. No se puede ni se debe. Se trata de procurar para nosotros la misma visión de futuro, la misma determinación para intentar ahora volver a Costa Rica a funcionar como lo hizo durante varias décadas del siglo pasado. No son los mismos retos, tampoco serán las mismas respuestas ni los mismos actores, pero la necesidad es la misma que entonces. El reto existe. La pregunta es si existen los líderes y si existe la visión de país que sea vigorosa, trascendente, que le diga algo importante a los costarricenses. Hasta ahora, lo que he oído son iniciativas cortoplacistas de 4 o 5 años, a lo sumo. Eso, con todo respeto, no parece serio ni responsable. ¿Por qué si don Manuel Mora, el doctor Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, pudieron ponerse de acuerdo en un proyecto que funcionó al menos durante 60 años, nosotros no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en un proyecto para al menos la mitad, al menos 30 años? ¿Existen los líderes y la visión que dote a Costa Rica de un proyecto para los próximos 50 años? Existen. La respuesta se las dejo a ustedes, compañeros y compañeras. Pero aunque pudiera haber dudas sobre la existencia de ese liderazgo y el proyecto, el hecho innegable es que el reto, la necesidad, la urgencia de forjar un proyecto país de amplio alcance existe. Los costarricenses tenemos la necesidad de volvernos a enamorar de la democracia, y la clase política de hoy tiene la obligación de darnos razones ciertas para ese nuevo enamoramiento. A finales de los años 80, Costa Rica, al igual que prácticamente el resto del mundo, experimentó los efectos de varios acontecimientos que transformaron el país. La crisis del petróleo, la crisis de la deuda externa y la globalización de las telecomunicaciones y de la economía mundial obligó a unos y a otros a replantearse el modelo económico, productivo y social de Costa Rica. La respuesta costarricense fue tratar de profundizar su inserción de manera exitosa en la economía mundial. No era posible evadir la realidad global y encerrarnos en el mercado interno, o a lo sumo en el mercado regional centroamericano. A lo largo de décadas suscribimos tratados de libre comercio con países y regiones de Asia, Europa y América. Hoy tenemos más de 50 tratados de libre comercio. Somos uno de los países comercialmente hablando más abiertos y globalizados del mundo. Se entendía entonces que nuestra inserción en los grandes flujos de comercio internacional sería el pivote para nuestro lanzamiento hacia el crecimiento económico, que a su vez serviría como base material para nuestro desarrollo social. Si hoy tenemos tratados de libre comercio con más de 50 naciones en el mundo, cabe preguntarse, ¿qué pasó entonces para no crecer al 6 o al 7% del Producto Interno Bruto anual? ¿Qué pasa que no logramos abatir el desempleo y la pobreza? ¿Qué pasa que en lugar de tener un Estado eficiente tenemos un Estado crónicamente deficitario? Algo se nos olvidó en el camino. Fuimos exitosos en la negociación y aprobación de tratados de libre comercio, pero se nos olvidó que esa era apenas la mitad de la tarea.
Nos abrimos al mundo y el mundo se abrió a nosotros, pero nos olvidamos de hacer el trabajo interno para hacer que esa apertura tuviera los frutos deseados. Se nos olvidó la agenda de competitividad interna. Creímos que bastaba con que tuviéramos tratados de libre comercio para entrar a los demás países con nuestros bienes y que esos fueran en calidad y costo competitivos por sí mismos. Y las cosas no funcionan así en el mundo global. Para que un país pueda colocar sus bienes y servicios y pueda traer inversión extranjera directa, es necesario competir con otros países en esos mismos mercados y triunfar por calidad y precio. Pero ¿podemos ser competitivos con la infraestructura pública que tenemos? ¿Podemos ser competitivos cuando lanzamos las campanas al vuelo porque contamos con anchos de banda de 4 megas? Cuando con los países en los que competimos tienen un promedio de anchos de banda domiciliar de 10 megas. Hemos ajustado en calidad, contenidos y medios la formación de nuestro recurso humano a las sofisticadas demandas del mundo global. ¿De verdad pretendemos ser competitivos en un mundo que cada vez coloca el conocimiento como el recurso más valioso de sus sociedades, mientras el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología es uno de los más reducidos del Estado? Y el 88% de las escuelas públicas no tienen conexión a internet de banda ancha, así sea de 4 megas. ¿Hemos de verdad mejorado cualitativamente nuestro clima de negocios para instalarse aquí, producir, vender en el mercado interno o exportar? En lugar de profundizar el clima de seguridad jurídica, que una vez fue una de nuestras grandes fortalezas, ¿acaso no la hemos desmejorado? ¿Pueden nuestros productores ser competitivos con bancos estatales que determinan las tendencias del mercado financiero del país y que mantienen diferencias entre las tasas pasivas y las tasas activas, solo explicables por el elevado costo operativo que mantienen? Y la gran pregunta que tiene una respuesta obvia: ¿podemos ser globalmente competitivos con el Estado que tenemos? ¿Es suficiente para el presente y más aún para el futuro un Estado surgido en la década de los 40 del siglo pasado? ¿Está ayudando esta Asamblea Legislativa al incremento de la competitividad nacional cuando mantenemos vigente un reglamento diseñado para impedir que se voten los proyectos de ley? La respuesta a esas preguntas es no. Un no rotundo. El Estado costarricense es hoy un freno y no un motor del desarrollo costarricense. Enviamos al sector productivo a competir en el resto del mundo, mientras que los políticos y las burocracias estatales no movimos un dedo para que el Estado y sus instituciones se pusieran en condiciones de ser un aliado y no un enemigo del sector productivo costarricense en ese titánico esfuerzo. Hoy, el Estado y sus burocracias están en su zona de confort, tanto así que hace pocas semanas, ante un pedido de la OCAE para que el gobierno cometiera una serie de reformas al Estado, el señor presidente de la República le respondió que durante su gobierno eso no iba a ser posible y que su única prioridad son más impuestos, a pesar de que la reforma del Estado reconoció que era esencial. Su única prioridad son más impuestos, tal como lo puso en evidencia el día de ayer en este plenario legislativo. Ahora bien, aun cuando la reforma del Estado, el mejoramiento cualitativo de la infraestructura pública, el ajuste en la formación del recurso humano, la recuperación de la seguridad jurídica y la mejora en el clima para hacer negocios son condiciones indispensables, ineludibles y urgentes para elevar el nivel de competitividad local ante el resto del mundo, el hecho cierto es que eso solo será parte de la tarea. Dijo Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y como tal, libre de toda sospecha de populismo o comunismo, que la globalización ha sido muy buena para producir riqueza, pero ineficiente para distribuirla. Esa es la otra parte de la tarea. Si logramos indicadores elevados de crecimiento económico a costa de la justicia social, la equidad y la inclusión, le habremos hecho un daño de inconmensurables consecuencias a nuestro país. Junto con la apertura, el incremento de nuestra competitividad y el crecimiento económico, debemos ser capaces de abatir la pobreza, el desempleo y la exclusión social. Generación de riqueza sin participación equitativa en los beneficios de la prosperidad no es más que un modelo condenado al fracaso, por injusto y por tanto insostenible. Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, en las últimas semanas, desde Casa Presidencial y en el seno de algunas fracciones parlamentarias aliadas al gobierno,
se ha querido presentar al Partido Unidad Social Cristiana como un partido obstruccionista. Porque hemos sido claros al definir nuestra posición en el sentido de que primero votemos proyectos de ley para racionalizar el gasto en el empleo público, las pensiones, las transferencias y otros disparadores del gasto público, y en privilegiar aquellos proyectos de ley que favorezcan el combate eficiente y responsable del fraude fiscal, la reactivación de la economía, y luego, si resultare necesario, consideramos la aprobación de impuestos. Nosotros no somos obstruccionistas, pero tampoco somos irresponsables. Aunque quienes han declinado su responsabilidad de ser oposición no puedan no entenderlo, el correcto funcionamiento del sistema democrático demanda una oposición leal, que puntualice los errores y brinde la oportunidad de rectificar el rumbo. La bancada de la Unidad Social Cristiana ha tenido el valor de asumir la responsabilidad que le encomendó el pueblo de Costa Rica. En este sentido, crear nuevos impuestos o incrementar la base de los impuestos actuales para echarlos en el canasto lleno de huecos del Estado es un acto absolutamente irresponsable, en el que con los diputados socialcristianos no van a contar ni hoy ni en los próximos 24 meses. Tenemos primero que tapar los huecos al canasto del gasto público, mejorar las condiciones de la competitividad interna para estimular el crecimiento, combatir responsable y eficientemente el fraude fiscal, asegurarnos que ese crecimiento económico tendrá participación equitativa de los costarricenses y después, no antes, contarán con el Partido Unidad y su fracción parlamentaria para valorar la necesidad de más impuestos. Desde hoy, uno de los primeros días del tercer año de la legislatura 2014-2018, una vez más expreso la disposición que en su momento manifestaron el diputado Ortiz Fábrega como jefe de fracción el primer año y el diputado Leiva Badilla como jefe de fracción el segundo año, para quienes desde el gobierno o desde otras fracciones quieran hablar y trabajar en serio sobre lo que debemos hacer por Costa Rica. Si el gobierno de la República insiste en su monotema de más impuestos como única prioridad de su gobierno, no estaremos ahí para acompañarlo. Pero si a la altura de su segundo año de mandato, iniciando su tercer año de mandato, decide al fin iniciar el cambio que prometió, y ese cambio incluye al menos la reforma del Estado, el control del gasto público, mejora la competitividad interna y justicia social, estaremos ahí para acompañarlo. Pero es absolutamente indispensable que el Poder Ejecutivo defina un norte que actualmente no se conoce e impulse un diálogo fecundo con el Poder Legislativo, que enrumbe el esfuerzo de los dos poderes hacia el trámite y aprobación de una agenda legislativa estratégica que le dé sentido al debate parlamentario. El Ejecutivo debe comprender que no puede gobernar a espaldas del Poder Legislativo. Es absolutamente ineludible realizar las transformaciones estructurales que garanticen un crecimiento económico sostenido, una generación de empleo suficiente para la oferta de recursos humanos con que contamos, una actividad económica dinámica que genere los ingresos tributarios suficientes para financiar un gasto público eficiente y una competitividad interna que nos haga exitosos en el mundo global. No parece serio ni sostenible seguir contentándonos con unas cifras macroeconómicas estables que obedecen más a coyunturas externas, ajenas a nuestro control, que acciones internas sujetas a nuestra conveniencia como país. Hace décadas se decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Hoy algunos desde el gobierno parecen decir que el mejor ministro de Hacienda es una buena cosecha de petróleo. El problema es que ese petróleo no es nuestro, así que es una cosecha ajena. Este llamado que formulo en nombre de la fracción y del Partido Unidad Social Cristiana a pensar en serio, a llegar a acuerdos trascendentes y a tomar decisiones visionarias tienen una razón de ser. El futuro no sucede, el futuro se construye. No podemos darnos el lujo de perder el futuro por incapacidad o miedo de actuar en el presente. Se han perdido 24 meses para la ejecución de un cambio estructural para el bien de este país. La esperanza social cristiana es que no se pierdan también los 24 meses venideros. Muchas gracias, señor presidente.